Esto pasó hace unos meses. Decidí mudarme a una casa antigua en un barrio olvidado. Me llamaba la tranquilidad del lugar. Quería encontrar inspiración para terminar mi novela. La casa estaba al final de una calle adoquinada, con fachadas desgastadas y jardines olvidados. Esperaba que este fuera el empujón que necesitaba. La primera noche, la lluvia caía sin parar. Me instalé en mi rincón de escritura con una taza de café caliente. Todo estaba en silencio, pero pronto escuché un murmullo. Al principio pensé que era el sonido de la lluvia en el techo. Sin embargo, poco a poco me di cuenta de que sonaba como si alguien estuviera hablando. Me intrigó. ¿Era un vecino? Me asomé, pero no vi nada. El silencio volvió a rodearme y un escalofrío recorrió mi espalda. No le di mucha importancia. A lo largo de la semana, las noches se repetían. El murmullo aumentaba de volumen. Cada noche, las sombras en las paredes parecían moverse. Comencé a ver figuras asomándose en las ventanas, pero al mirar siempre estaba sola. Era extraño y cada vez mi corazón latía más rápido. Empecé a sentir que había algo más. Ese murmullo ahora sonaba como una conversación entre muchas voces, y un frío que me cala los huesos se instalaba en la casa. Una noche decidí que tenía que enfrentar aquello. Caminé hacia la puerta que daba al pasillo. La madera crujía bajo mis pies y el aire estaba pesado. Me repetía que era solo mi imaginación, pero la sensación era real. Cuando llegué a la puerta, toqué suavemente. Esperé, pero no hubo respuesta. Escuché el murmullo y mi corazón se aceleró. Decidí abrir la puerta. La oscuridad me recibió. No había nada. Justo cuando me giré para volver a mi habitación, escuché una voz clara, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Murmuraba mi nombre. ¡Claudia! Me detuve y me giré rápidamente. No había nadie. El miedo me ayudó a darme cuenta de que estaba tan sola. Esa noche no pude dormir. Cada sombra a mi alrededor parecía cobrar vida. Los días pasaron y el murmullo seguía allí. La lluvia se convirtió en mi peor enemiga. No era un sonido relajante, era un telón de fondo inquietante. Las gotas resonaban en mi mente y no podía escapar de ellas. Comencé a sentir que la casa se cerraba sobre mí, que sus paredes estaban llenas de secretos oscuros. Una noche decidí que había llegado el momento de dejarlo todo atrás. Cogí mis cosas y me preparé para irme, pero antes de salir, escuché el murmullo una vez más. Esta vez sonaba más desesperado. «Claudia, no te vayas». Me quedé paralizada. Miré a mi alrededor, pero estaba sola. Eso fue lo último que escuché antes de salir de la casa. Nunca volví. Aún no puedo olvidar esa voz y me pregunto qué quería de mí. Capítulo 2. Ecos en la tormenta. Pasaron semanas desde que dejé la casa. Intenté sumergirme en mi vida diaria, pero no podía sacudirme. La sensación de que algo me seguía. La voz aún resonaba en mi cabeza, y cada vez que llovía, la angustia regresaba como una sombra. Era como si la tormenta hubiera dejado una parte de mí allí, atrapada en los muros de aquella casa. Una noche, decidí que era hora de hablar con alguien sobre lo que había experimentado. Fui a una pequeña cafetería donde solía trabajar un viejo amigo, Daniel. Cuando llegué, me senté en una esquina, intentando que el café caliente me diera algo de consuelo. Cuando lo vi, le sonreí, pero solo fue un gesto. Mi mente estaba ocupada con recuerdos. «Claudia, ¿todo bien?», preguntó al acercarse. Su voz era familiar, pero en ese momento sonaba lejana. Sin poder evitarlo, le conté sobre la casa, el murmullo y cómo me había sentido atrapada. Lo miré a los ojos y pude ver la preocupación en su expresión. «Tal vez te deberías olvidar de eso», sugirió, pero sabía que no podía. Algo me ataba a ese lugar. Al mencionar el murmullo, una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos. «Es extraño», dijo. «Esa casa ha tenido muchas historias. He escuchado rumores de que pertenezca a una familia peculiar». «¿Peculiar? ¿Qué quieres decir?», insistí, sintiendo que mi curiosidad crecía al mismo tiempo que mi incomodidad.
Dicen que quienes viven allí experimentan cosas, como si no estuvieras sola, aunque parezca que lo estás. La voz quizás sea algo más. Daniel se frotó la barba. Podría ser solo leyendas urbanas, pero nunca se sabe. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Tenía que saber más. ¿Cómo puedo descubrirlo?, pregunté sin pensar. La idea de enfrentar aquello de nuevo me aterraba, pero era más fuerte la necesidad de conocer la verdad. Hay un anciano en el vecindario. Ha estado allí más tiempo que cualquiera. Si alguien sabe algo, es él, sugirió Daniel, señalando hacia una dirección lejana. No será fácil, pero podría valer la pena. Esa noche regresé a casa. La lluvia caía de nuevo, golpeando los cristales, pero esta vez sentí una extraña mezcla de miedo y determinación. Dormí mal, imágenes de la casa invadiendo mis sueños y el murmullo convirtiéndose en gritos en mi mente. Cuando amaneció, decidí que iría a buscar al anciano. Mientras caminaba por las calles desiertas, la lluvia empezó otra vez. Avancé rápido, sin poder sacudirme la sensación de ser observada. Justo cuando llegué a la dirección que me había dado Daniel, una figura surge del umbral de una casa desgastada. Era un hombre anciano, con una mirada que parecía conocer sombras y susurros. «Claudia, ¿verdad?», preguntó, como si me conociera de antes. La frase me hizo detener en seco. Me sentí atrapada, como si hubiera caído en un laberinto ya escrito. «He estado esperándote», continuó, mientras la lluvia caía a su alrededor y el viento parecía susurrar secretos. Me quedé paralizada, intentando procesar sus palabras. ¿Cómo podía saber mi nombre? ¿Qué más conocía de mí? Lo que buscas está dentro de ti. Pero ten cuidado, porque las verdades no siempre son lo que parecen, advirtió, su voz grave rompiendo el silencio mientras las sombras parecían moverse a su alrededor. Justo en ese momento, el cielo se oscureció aún más y comprendí que no podría escapar de aquellos ecos. La tormenta no había terminado. Capítulo 3. Sombras reveladas. El anciano permanecía allí, inmóvil bajo la lluvia, como si el agua no lo tocara. Mi corazón latía a ritmo descontrolado. «He estado esperándote», repetí en mi mente, intentando entender lo que eso significaba. La razón por la que había venido parecía años luz ahora, superada por una nueva incertidumbre. «¿Quién eres?», logré preguntar finalmente, alzando la voz para sobreponerse al repiqueteo sobre el pavimento. La pregunta se me antojó sosa, pero necesitaba respuestas. «Soy un guardián de secretos», se presentó con un leve movimiento de manos. «Algunos de ellos pueden ser demasiado pesados para ti». Su mirada se adentraba en mí, como si pudiera ver mis miedos más profundos. «¿Qué sabes de la casa?». No podía detenerme. La curiosidad me empujaba a seguir indagando. Si había algo más detrás de esos ecos, tenía que saberlo. Esa casa ha comido sueños y ahogado verdades. Es un lugar donde lo real y lo imaginario se confunden, dijo lentamente. Las voces que oyes son de quienes no han encontrado descanso. ¿Cómo puedo ayudar a esos espíritus? Mi voz temblaba, pero sentía que debía continuar. Algo en su mirada confirmaba que la tormenta dentro de mí podría tener respuestas. «No es tan sencillo, Claudia. Necesitarás saber por qué te eligieron». Su tono pasó de ser grave a casi susurrante. «Tu conexión con la casa es especial». ¿Qué quiere decir con eso? Cada palabra que decía parecía cargar un nuevo peso sobre mis hombros. «Has vivido algo que los ató a este mundo, algo que te hace susceptible a ellos». La lluvia caía con más fuerza, oscuro y denso, como si se aliara con su misteriosa presencia. La tormenta se intensificó, el viento comenzó a empujar la lluvia contra mí. No podía imaginar lo que significaba ser susceptible. Sentí un escalofrío recorrerme, una mezcla de miedo y resignación.
¿Qué debo hacer entonces?, pregunté, aunque sabía que la respuesta no sería fácil. Regresa a la casa. Debes enfrentar lo que dejaste atrás. Su mirada se endureció y una sombra oscura se proyectó detrás de él, como si la tormenta manifestara alguna advertencia. No puedes huir de tu pasado, pero ten cuidado. Lo que busques podría no ser lo que esperas. Retrocedí un paso. El peso de sus palabras me oprimía. Una parte de mí quería quedarme allí, refugiándome de lo desconocido, pero otra parte ardía con el deseo de entender. ¿Y si no regreso?, murmuré, insegura. La idea de enfrentar aquella casa una vez más envolvió mi mente en un torbellino de recuerdos. Entonces estarás perdida, entre la lluvia y las sombras, para siempre, respondió con la misma calma que antes, pero con una gravedad que me heló por dentro. Antes de que pudiera articular algo más, el anciano dio un paso atrás, como si se fundiera con la tormenta. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Solo quedó el eco de su advertencia resonando en mi cabeza. La lluvia seguía cayendo con la misma ferocidad y el aire parecía estar cargado de electricidad. Miré hacia la casa, oscura y agazapada al final de la calle. El pensamiento de regresar a ella me llenó de terror, pero también de determinación. Había algo que necesitaba resolver, algo que no podía ignorar más. Comencé a caminar hacia ella, sintiendo cómo los ecos de la tormenta se convertían en mi guía. Con cada paso, las dudas crecían, pero también la certeza de que debía enfrentar lo inimaginable. Cuando llegué a la puerta, el viento se detuvo de golpe, como si esperara un desenlace. La mansión se alzó frente a mí, silenciosa. Estaba lista para descubrir lo que realmente se ocultaba tras sus muros, pero también sabía que el murmullo que había estado oyendo apenas comenzaba a ser entendido. Y en ese instante supe que las sombras no solo me buscaban a mí, también querían salir. Capítulo 4. Susurros en la oscuridad. La puerta crujió al abrirse, como si la casa misma respirara de nuevo tras años de silencio. Un aire helado me golpeó de inmediato, y detrás de mí el viento se desató de nuevo, arrastrando consigo los ecos de la tormenta. No había marcha atrás. Crucé el umbral, sintiendo que las sombras se arremolinaban a mi alrededor. El familiar olor a humedad y madera vieja me atrapó, y por un momento me perdí en la nostalgia. Pero la siniestra sensación que vibraba en el aire me recordó que esto no era un hogar. Las paredes estaban adornadas con retratos enmarcados, rostros serios y miradas penetrantes que parecían seguirme a medida que me adentraba. Me detuve frente a uno de ellos, una mujer con el cabello oscuro y los ojos tristes. Sentí un escalofrío que no era solo el viento, era como si ella me estuviera llamando. Continué caminando, cuando de pronto un susurro desgarrador emergió de las profundidades de la casa. Claudia. La voz era un eco vagamente familiar. Mi nombre se deslizaba entre las sombras, mezclándose con el crujido de los tablones de madera. Ven, ayúdanos. Mis piernas se movieron por sí solas, llevando mis pasos hacia la escalera. Cada peldaño parecía quejarse bajo mi peso. Una vez en el segundo piso, la voz se hizo más clara, más urgente. Claudia, aquí. Era un tono grave, familiar, pero distante. Comencé a recordar una risa, un momento perdido en el tiempo. Sentí que mi corazón se aceleraba. Me detuve frente a una puerta cerrada. Era diferente a las demás, con un marco más desgastado y un aura de sufrimiento palpable a su alrededor. ¿Por qué me sentía atraída por esta habitación? Solo asegúrate de que no esté vacío, me había advertido el anciano. Pero la curiosidad era más fuerte que mi miedo. Empujé la puerta y ésta se abrió con un chirrido. El interior estaba a oscuras, pero una tenue luz se filtraba desde la ventana cubierta de polvo. Mi mirada se centró en un viejo baúl en la esquina. Lo que dejaste atrás resonó en mi mente.
Sin pensarlo, me acerqué y abrí el baúl con un movimiento brusco. Una nube de polvo se levantó y pude ver objetos amontonados, cartas amarillas de envejecidas plumas, un pequeño muñeco de trapo y un diario desgastado. Mi dedo hizo una pausa en la superficie del diario, recordándome la sensación de tocar algo olvidado, algo que había querido dejar atrás. De repente, el silencio se rompió por una risa. No era una risa divertida, era amarga, y su eco retumbó en las paredes de la habitación. Me volví, pero no había nadie, solo las sombras danzaban, burlonas alrededor de mí. «¿Qué está pasando?», murmuré, con el corazón en la garganta. Luego escuché un sonido más fuerte, como un golpe que provenía de la habitación al final del pasillo. Miré hacia allá, atraído por un impulso incontrolable. Cada paso se sentía más pesado mientras me acercaba, la risa resonaba en mi mente y el temor se apoderó de mí. Cuando llegué a la puerta cerrada, el murmullo se transformó en gritos. «¡Ayúdanos!», resonaba con más fuerza que antes. Estaba allí, oscuro e impenetrable. No había tiempo para dudar. Con un empujón decidido, abrí la puerta. Y todo se detuvo. La casa quedó en silencio. Pero a mis pies, en el suelo, vi una sombra moverse. Una figura se delineaba lentamente y pude distinguir su rostro. Era alguien que conocía, y de pronto todo se volvió claro y completamente terrífico. Capítulo 5. La sombra del pasado. Mis ojos se abrieron como platos, incapaces de procesar lo que veía. La figura frente a mí era un reflejo de mi pasado, un rostro que había creído olvidado. Era Ana, mi amiga de la infancia, pero había algo en ella que me heló la sangre. Su piel era pálida, casi translúcida, y su mirada carecía de vida. «Ana», logré susurrar, como si pronunciar su nombre pudiera hacer que todo esto desapareciera. Pero no fue así. Ella sonrió, pero no era una sonrisa de alegría, era como si el sufrimiento se filtrara a través de esos labios. «Claudia», su voz era un eco familiar, pero a la vez distante. «He estado esperando». Las palabras resonaron en mi mente, un peso que me empujaba hacia atrás, mientras sentimientos encontrados se agolpaban en mi pecho. La nostalgia se entrelazaba con el terror. «¿Qué te pasó?», pregunté, a pesar de que saber la respuesta me llenaba de un temor indescriptible. «Necesito tu ayuda», dijo ella, con un tono de súplica que apagó mi incredulidad momentáneamente. Entonces la habitación se oscureció por un instante y vi visiones fragmentadas, risas infantiles, juegos en el patio, pero luego esas imágenes se torcieron en escenas dolorosas. La casa, un lugar de risas, se llenó de gritos, recuerdos, de un incendio y un grito desgarrador. Mi mente se encontraba en un torbellino. Intenté retroceder, pero me vi atrapada por un abismo de recuerdos. Ana extendió su mano hacia mí, y en su mirada vi un destello de desesperación. «Dame tu mano, Claudia». Su voz se tornó grave, como si algo oscuro hubiera tomado su lugar. Con una mezcla de miedo y un impulso de ayudarla, alcé la mano lentamente. En el instante en que nuestra piel se tocó, una ola de energía recorrió mi cuerpo. Sentí su dolor. Rápidamente me llené de imágenes de la noche del incendio, el lugar donde todo había comenzado. Gritos, humo, y luego la calma. «¡Sal de aquí!», grité, soltando su mano de inmediato. La figura comenzó a distorsionarse y un alarido brotó de ella. Las sombras que me rodeaban cobraron vida, danzando en un frenesí amenazador. Ana se volvió una sombra, atrapada entre dos mundos. El pánico se apoderó de mí mientras me daba la vuelta para correr. La casa crujía y gemía, como si estuviera viva. Ya no solo escuchaba gritos lejanos, ahora parecían surgir de cada rincón. «Claudia, no me dejes», resonó su voz, tras de mí, llena de desesperación. Bajé las escaleras a toda prisa, resbalando en el polvo que cubría el suelo. Podía sentir la respiración de la casa, cada sombra parecía apretujarse, queriendo atraparme. Logré salir del segundo piso, pero la puerta de entrada parecía más lejos que nunca. Sentía que manos invisibles intentaban detenerme.
De repente, un sonido se elevó por encima del griterío, un timbre insistente, como si alguien estuviera llamando insistentemente a la puerta. Mis pasos vacilaron. ¿Era una salvación o solo un engaño más? Con el corazón en la garganta, miré hacia la puerta. «¿Quién está ahí?», grité, pero mi voz fue tragada por el eco. Temía lo que pudiera encontrar al abrirla, pero también sabía que América no podía ser la única respuesta. Me acerqué, preparándome para enfrentar lo inevitable. La sombra de Ana parecía crecer detrás de mí, su risa amarga resonando por el corredor. ¿Debía huir o quedarme a descubrir lo que había detrás de esa puerta? Sin embargo, ya no tenía tiempo. La sombra del pasado me acechaba y no sabía cuánto tiempo más podría escapar. Entonces, abrí la puerta. Todo se desvaneció. Capítulo 6. La lluvia de recuerdos. El aire suave y fresco me golpeó al abrir la puerta. Las sombras de la casa se desvanecieron rápidamente, dejándome con una extraña sensación de desasosiego. Me encontré en un porche repleto de luces tenues, el sonido de la lluvia cayendo rítmicamente alrededor mío. El resplandor de un farol distante iluminaba una figura que permanecía de pie bajo el alero. «Claudia». La voz era familiar, pero distorsionada por el miedo que aún me agitaba. La figura bajo la lluvia dio un paso al frente, revelando con claridad su rostro. Era América, mi amiga de la universidad. Su rostro empapado de agua, pero su expresión mostraba preocupación pura. «¿Qué haces aquí?», pregunté, sin poder ocultar la mezcla de alivio y terror que sentía. América tenía una capacidad de calmarme que ahora parecía lejana, ahogada por los recuerdos de Ana. «He sentido que necesitabas ayuda. Vine corriendo cuando escuché el timbre», respondió, mirando hacia atrás como si sintiera la presencia de algo más. Decidí no hablar de Ana, al menos no todavía. La sombra de mi amiga parecía avanzar hacia mí, tan fuerte como un ala oscura. «Estaba dentro», murmuré, temiendo que la propia casa me escuchara. «Ana». Una mueca de dolor cruzó mi rostro. La lluvia caía sin parar y me empapaba, pero era el ruido de las sombras lo que realmente me inquietaba. «¿Ana? ¿Claudia? ¿Estás bien?». América acercó su mano para tocarme, pero retrocedí. Sus ojos mostraban preocupación, y sentí que debía alejarla de lo que dejaría entrar. «Debo salir de aquí», dije, sintiendo esa desesperación empujando cada palabra. Sin embargo, América no se movía. Ella estaba inmóvil, y una sombra comenzaba a dibujarse detrás de ella, una forma alargada que parecía moverse por su propia voluntad. Dediqué una mirada rápida, y mis entrañas se retorcieron. «¡Mira!», grité, pero era demasiado tarde. La sombra se lanzó hacia América, arrastrándose en un movimiento serpenteante. Su rostro se torció en terror. «Claudia, ayúdame», imploró, y eso rompió algo en mí. En ese momento supe que debía enfrentar lo que había estado evitando. «¡No!», grité, y corrí hacia ella. Nuestra conexión era más fuerte que nuestro miedo. La sombra se aproximaba, amenazante, y con un rápido movimiento tiré de la mano de América. Ella se unió a mí, y juntos comenzamos a correr hacia el camino de entrada, el eco de la casa resonando en nuestras espaldas. El sonido de la lluvia se intensificó, pero no era solo agua, sino algo más, líquido, claro, lleno de susurros. Miré hacia atrás. La sombra había seguido a América. Tenía que hacer algo. «Debemos alejarnos de aquí, necesitamos llegar al coche», le dije, sintiendo la presión en mi pecho aumentar. «No dejes que se interponga entre nosotras». Esa sombra, esa representación de mi pasado, era un monstruo que había tomado a Ana. Ahora parecía querer lo mismo con América. Sentí un impulso de lucha empezar a crecer en mí. No podía dejar que lo que había arrastrado a Ana me arrebatara a América también. Al llegar a la puerta del coche, miré de nuevo hacia la casa. La forma en la oscuridad se había detenido, como si supiera que había perdido otra presa. «No volveré», prometí en voz baja, y sentí que las palabras reverberaban en mí. «¿Qué hacemos ahora?»,
preguntó América, asustada pero decidida. No lo sé, pero tenemos que descubrirlo. Y ahora que estamos juntas, sé que podemos enfrentarlo. En ese instante, un trueno retumbó y la lluvia se intensificó. Miramos hacia el horizonte, tratando de encontrar la respuesta que necesitábamos. No estaba dispuesta a dejar que la sombra del pasado me arrastrara de nuevo. La noche de lluvia seguía, y con ella, una nueva lucha apenas comenzaba. Capítulo 7. La oscuridad en el camino. A medida que subíamos al coche, sentí un ligero temblor en mis manos. La lluvia azotaba el parabrisas, dejando un rastro de gotas que parecían seguir nuestro regreso a la realidad. La oscuridad del exterior me envolvía, y el latido de mi corazón parecía sincronizarse con el ruido constante de la tormenta. ¿Estás bien?, preguntó América, dándome una mirada penetrante. Sabía que la preocupación que había en sus ojos era la misma que sentía en mi pecho. Sí, creo que... no sé, respondí, mirando hacia la casa una vez más. La luz del farol apenas iluminaba el camino, y la silueta de la sombra parecía oscilar como un eco en mi mente. Mientras cerraba la puerta del coche, un escalofrío recorrió mi espalda. «Necesitamos hacer algo, no podemos quedarnos aquí», afirmó América, encendiendo el motor. El sonido del motor rompió brevemente el canto de la tormenta, pero también trajo un nuevo tipo de ansiedad. ¿Qué haríamos? ¿A dónde iríamos? Podríamos ir a mi casa, allí estaríamos a salvo, sugerí, recordando el refugio que había sido mi hogar durante la universidad. Pero, cada vez que pensaba en mi antigua casa, una mezcla de nostalgia y miedo se apoderaba de mí. Quizás es un lugar mejor que este. Vamos, contestó América, y a medida que comenzamos a avanzar, la lluvia parecía golpear con más fuerza, como si la tormenta intentara disuadirnos de escapar. No puedo dejar que esa cosa nos atrape, esto no puede seguir así, murmuré, tratando de calmar mis propios miedos. Cada vez que pensaba en Ana, me sentía más débil, tenía que encontrar la manera de parar ese ciclo. Conducía lentamente, el camino estaba resbaladizo y la visibilidad escasa. Un rayo iluminó el cielo, y por un breve instante, vi la sombra acechante al borde del bosque, como observando nuestros movimientos. La imagen me hizo girar la cabeza, intentando convencerme de que era solo un juego de luces, pero el profundo temor dentro de mí no se apagó. ¿Viste eso?, grité, mi voz retumbando en el pequeño espacio del coche. América frunció el ceño. Lo vi, admitió, su voz temblorosa. No puedo creer que haya estado tan cerca, debemos apurarnos. Cuando giramos en la curva hacia mi vieja casa, una sensación de alivio me inundó, pero también un sabor agrio de lo que podría estar esperándonos. De pronto, un grito desgarrador resonó en el aire y nos heló la sangre. Era un sonido que parecía venir de la misma tierra, como si la tormenta estuviera tratando de advertirnos. ¿Qué fue eso?, preguntó América, mirando por la ventana. Su expresión se congeló. No lo sé, respondí, con un nudo en la garganta. Sabía que debíamos seguir, pero la idea de lo que podría acechar más allá de la oscuridad me llenaba de pánico. Mientras continuábamos, algo en el aire cambió. Ya no era solo lluvia, también era un susurro, lleno de voces antiguas y siluetas fugaces danzando en la penumbra. ¿Y si la sombra no es solo un eco de mi pasado?, pensé, angustiándome más. ¿Y si hay algo más aquí? Cuando finalmente llegamos a la casa, un rayo iluminó la entrada, revelando una figura de pie en la oscuridad. Mi corazón se detuvo. No podía ser verdad. En un susurro, América y yo intercambiamos miradas y, en ese momento, supe que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Es solo una ilusión?, me dije a mí misma, aunque la duda se aferraba a mis venas. La figura en la sombra sonrió y mi aliento se detuvo. No estamos solas. La oscuridad nos rodeaba, pero una parte de mí sabía que no volvería a huir. Había llegado el momento de enfrentar nuestros peores miedos, y con cada latido, la tormenta traía consigo una verdad que no estaba dispuesta a ignorar. Capítulo 8. El eco de la sombra. La figura en la entrada se mantenía firme, como una estatua de piedra en medio de la tormenta. Mi mente trató de dar sentido a lo que veía, pero estaba demasiado aturdida. Miré a América, buscando respuestas en su rostro. Ella parecía tan confundida como yo,
tal vez incluso más asustada. ¿Quién es?, susurré, rogando que mis palabras no atraigan la atención hacia nosotros. La figura no se movió, solo permanecía allí, como un testigo mudo de nuestro miedo. «¿Quizás deberíamos irnos?», propuso América, su voz un hilo tembloroso. La idea de retroceder me horrorizaba, pero también el temor de quedarnos allí paralizadas. Era un enfrentamiento inevitable. Me armé de valor y apreté los dientes. «No, tenemos que averiguar quién o qué es». Las palabras salieron de mi boca con más determinación de la que sentía realmente. Traté de recordar todo lo que había pasado últimamente, la conexión de la sombra con Ana y la urgencia de acabar con esto de una vez. «Quien quiera que seas, muéstrate», grité, mi voz resonando en la oscuridad. Para mi sorpresa, la figura dio un paso adelante, dejando que un rayo iluminara su rostro. Era una mujer, su expresión imperturbable, como si conociera algo que nosotros no. «Han pasado años», dijo, su voz sonando como un eco distante, como un susurro arrastrado por el viento. «¿Qué quieres?», interrumpí, sintiendo que mi corazón latía más rápido. «¿Quién eres?». «Soy parte de la historia de este lugar», respondió, «de lo que has olvidado y de lo que no puedes escapar». Entonces comprendí. Era Ana. No podía serlo, pero su esencia se sentía en cada palabra. «¡Ana!», grité, mi voz resonaba más fuerte que nunca. A medida que pronunciaba su nombre, sentí que la lluvia se intensificaba, como si la tormenta estuviera respondiendo a mi llamado, agitándose violentamente. «Eres tú, ¿verdad? ¿Por qué estás aquí?». La figura sonrió, pero no era la misma sonrisa que recordaba. «No soy solo Ana, soy lo que queda. De todo lo que no enfrentaste, vine a mostrarte lo que has ignorado». «¡Basta!», América gritó, su pánico azotándome de regreso a la realidad. «Esto no puede ser real». «Es más real de lo que piensas», dijo la figura, avanzando hacia nosotros con pasos seguros. «La noche tiene relatos que contar, y tú eres parte de ellos. ¿Estás lista para escuchar?». La luz del rayo cambió de dirección, y de repente escuché un eco. Voces se sumaron al sonido de la tormenta, gritos de advertencia, relatos perdidos de otras noches como esta. La historia de mi vida y de las decisiones que había tomado se arremolinaba alrededor de mí, desnudando mis miedos más profundos. «No, no quiero», murmuré, pero una parte de mí sabía que esto era necesario. No podía seguir huyendo. La figura extendió su mano y supe que había que elegir. Podía retroceder, volver a la seguridad de la tormenta, o dar un paso adelante y enfrentar lo que había permanecido oculto. Pero algo me decía que no habíamos llegado tan lejos solo para rendirnos. Todo en mí gritaba que retrocediera, pero en lugar de eso di un paso hacia adelante. Nunca me había sentido tan viva, tan claramente aterrorizada. Era el momento. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, la electricidad en el aire desapareció. La figura quedó en la oscuridad, y de repente todo se volvió en silencio. La tormenta cesó, y el aire se volvió denso. No sabíamos si era una tregua o el preludio de algo mucho más siniestro. «¿Qué haremos ahora?», preguntó América, su voz quebrándose. «Seguir adelante», respondí, aunque no estaba segura de lo que eso significaba. Solo sabía que la tormenta aún no había terminado. Aún quedaban historias por contar, y tal vez nosotras éramos las únicas que podían escribir el final. Capítulo 9. La revelación de la noche. Un silencio pesado se cernía sobre nosotras. La figura había desaparecido, pero el eco de su voz aún retumbaba en mis oídos, como una campana que no dejaba de sonar. La lluvia ya no caía, pero el aire seguía cargado de tensión. América miraba a su alrededor como si esperara que algo más surgiera de las sombras. «¿Estás bien?», preguntó, su preocupación evidente. «No lo sé», respondí, sintiéndome más perdida que nunca.
Pero tenemos que seguir, no podemos quedarnos aquí. Empecé a caminar, guiada por un impulso que no comprendía del todo. Cada paso que daba hacia las ruinas del viejo edificio me llenaba de una mezcla de ansiedad y determinación. América me siguió, resignada a enfrentar lo desconocido. ¿Qué crees que significaba todo eso? La sombra, Ana. ¿Por qué ahora?, preguntó, su voz a punto de quebrarse. Cerré los ojos por un momento, tratando de ordenar mis pensamientos. Desde que llegamos aquí, siento que todo está conectado. Las sombras, los ecos, parece que están tratando de mostrarme algo. Al llegar a la entrada del edificio, un nuevo escalofrío recorrió mi espalda. Era como si un viento frío nos diera la bienvenida. Bienvenida, empujándonos a entrar. Miré a América y le hice un gesto para que me siguiera. La oscuridad dentro del edificio parecía devorarlo todo. No sé si pueda hacerlo, admitió América, su voz temblorosa. Si te sientes así, podemos dar media vuelta, le dije, aunque mi voz estaba repleta de dudas. En mi interior sabía que no tenía otra opción. Todo esto era una parte de mí, algo que debía enfrentar para seguir adelante. Ambas dimos un paso dentro. La luz era escasa, interrumpida solo por fragmentos de rayos que se filtraban a través de las ventanas rotas. Clavé mis ojos en la oscuridad, intentando ver más allá de lo evidente. Al avanzar, de repente sentí que el suelo bajo mis pies vibraba ligeramente. ¿Lo sientes?, pregunté en voz baja, casi un susurro. No puede ser, dijo América, tomando aire profundamente. ¿Qué es eso? En ese momento, una serie de luces comenzaron a parpadear, como si una tormenta eléctrica se estuviera formando dentro del edificio. Las sombras danzaban a nuestro alrededor, y un murmullo sutil empezó a surgir del aire, como una conversación susurrada. Recorrí el espacio con la mirada, y observé pequeñas figuras en la penumbra, dibujadas por el movimiento errático de las luces. Eran sombras, figuras familiares entrelazadas. Algunas parecían ser risas, otras llantos, historias atrapadas en un ciclo interminable. ¿Qué están tratando de decirnos?, América preguntó, la desesperación en su voz sensible como un hilo. Quizás son las historias que nunca conté, las emociones que dejé sin resolver, contesté, sintiendo que el peso de mis decisiones pasadas comenzaba a apoderarse de mí. Fue entonces cuando comprendí que todo lo que había aturdido mi mente en días pasados estaba aquí, en esta habitación. Las sombras eran la representación de todo lo que había escondido de mí misma. Estaba a punto de dar un paso más hacia las figuras cuando, de repente, una imagen se destacó entre todas las demás. Ahí, en la bruma de sombras, vi la figura clara de Ana. Su mirada penetrante me detuvo en seco. Estaba ahí, reflejando los errores que había cometido, como un espejo que robaba mi aliento. ¡Ana!, grité, el nombre saliendo de mi boca como un eco desesperado. La habitación pareció vibrar a mi alrededor. La angustia y la necesidad de respuestas llenaban mis venas. ¿Por qué no has venido antes?, se oyó su voz, clara y resonante como un trueno. El pasado espera ser liberado. El aire se volvió denso, y un nuevo miedo se apoderó de mí. Ahora no solo tenía que enfrentar el dolor de mi pasado, sino también la verdad que había estado eludiendo. Mientras la imagen de Ana se acercaba, todo en mí temblaba. ¿Sería posible que esta noche número 23 marcara el inicio de algo más grande? ¿Algo que realmente cambiaría el rumbo de nuestra historia? Y con eso en mente, supe que este capítulo solo era el comienzo. Al salir de la casa por última vez, el aire fresco de la tormenta me abrazó. Golpeó como un manto de libertad, pero sentía una urgencia en mi pecho que no podía ignorar. Mi corazón latía desbocado, todavía resonando con las voces que había dejado atrás. 10 minutos atrás había estado en el centro del caos, atrapada entre sombras y recuerdos que me exigían liberación. No obstante, aún no sabía si lo había logrado. No puedo dejar esto así, murmuré, apretando el volante de mi coche. América, a mi lado, me observaba con un brillo de preocupación en sus ojos. Ella también había sido arrastrada a un enfrentamiento que nunca imaginó.
La miré de rojo, reconociendo la valentía que seguría en ella. Si no regresamos, algunas almas seguirán atrapadas para siempre. Pero, ¿cómo podemos ayudarles?, me preguntó América, su voz temblorosa reflejando no solo el miedo, sino también la determinación. No lo sé, admití, pero tengo una idea. Con un susurro tembloroso, recordé una parte de la conversación con el anciano. Él había mencionado que ese lugar había comido sueños y ahogado verdades. Quizás debemos comprender qué fue lo que unió esas sombras a esa casa, propuse. Quizás regresar a lo que realmente sucedió, a la raíz del dolor, sea lo que necesitamos hacer. La lluvia cesó, aunque el sonido del eco de la tormenta quedaba en el aire. De repente, sentí que el peso de mi decisión caía sobre mis hombros. Sin saber por qué, sabía que enfrentando ese pasado, podría liberar esos ecos que tanto me atormentaban. La sombra de Ana aún estaba presente, pero esta vez podía sentir su tristeza, y eso me daba una extraña mezcla de fuerza y miedo. Regresemos, dije finalmente, dejando caer el aliento que había contenido. Con un movimiento decidido, giré el coche en dirección a la casa. La neblina se arremolinaba alrededor, y mientras avanzábamos, la imagen de esa figura conocida me golpeaba con fuerza. Esa voz que había sido un eco constante en mi mente, que deseaba ser escuchada. Era el momento de deshacer el nudo que ataba mi pasado a esa casa, pero, al mismo tiempo, sin saber si podía soportar el descubrimiento que me esperaba. Al llegar nuevamente al umbral de la casa, el paisaje parecía distinto, como si algo en el aire hubiera cambiado. Miramos la propiedad desgastada y aunque la oscuridad nos rodeaba, había una luz tenue parece que se deslizaba entre las sombras. La llamada de los ecos de esos pasos perdidos parecía más urgente que nunca. Una vez dentro, el silencio se sentía pesado. ¿Está aquí?, pregunté, aunque sabía que sí. El pasillo parecía estar vivo, sus sombras se movían, pulsando de un modo que me resultaba inquietante, como si nos estuvieran guiando. Caminar con paso firme parecía la única opción. Las imágenes de lo que había presenciado antes danzaban ante mí, perfectamente vívidas, y con cada paso los susurros se intensificaban. «Claudia». Una voz resonó en un rincón. Sabía que era Ana. Me detuve como un rayo. «Claudia, ayúdanos, tenemos que recordar». La insistencia en ese llamado me trajo a la memoria el fuego, un fuego que había devorado todo a su paso, y el instante crucial en que mis decisiones habían llevado al desastre. Luché contra el dolor de saber que mi amiga me había estado esperando para liberar su alma. Solté el aire que había estado conteniendo y avancé. «Te escucho», respondí con convicción, dejando que mi corazón guiara mis pasos hacia el origen de esa historia, hacia la habitación que había visto antes. Allí, donde se encontraba el baúl, un baúl que contenía no solo objetos olvidados, sino susurros de recuerdos que necesitaban ser escuchados. Empujé la puerta, y ante mis ojos estaba el baúl. Sin dudarlo, lo abrí con mano firme. Lo que estaba dentro era más de lo que esperaba. Cartas amarillentas, viejas promesas, risas atrapadas, y en la parte superior un nexo, un pequeño diario cubierto de polvo. Palabras llenas de verdad e historias por contar, esperaban a ser liberadas. Eso era lo que debía hacer, zambullirme en esos recuerdos y enfrentarlos, ser una voz para los que no podían hablar. Con el diario en mano, sentí que el eco de mi pasado me llamaba, que en lugar de sentir miedo, yo debía ser la luz en esa oscuridad. Las sombras resonaron a mi alrededor, pero esta vez no eran solo gritos de advertencia, eran susurros de una conexión que estaba a punto de desenredarse. Justo cuando comenzaba a leer, una luz cálida iluminó la habitación, y antes de que pudiera procesar lo que sucedía, las sombras comenzaron a unirse en un remolino de recuerdos. En lugar de sentirme aprisionada, sentí una ola de compasión. Comprendí que cada grito en el aire era un llamado a liberarse de su dolor. «No estás sola, Ana», murmuré, mientras las sombras que antes me rodeaban se unían en una danza, transformando lo que antes era horror en algo purificador. Sentí un cambio, una liberación. Las sombras comenzaron a despejarse, y aunque el murmullo de la casa seguía ahí, esas voces no eran ya de desesperación, sino de liberación. Lo comprendí en ese momento. Algunos ecos solo deseaban ser recordados.
Ciertos pasados necesitaban ser perdonados. Sin embargo, justo cuando sentí que finalmente había encontrado paz, una pregunta susurró en mi mente. ¿Podría volver a ser la misma Claudia? Mientras la luz crecía en la habitación, sabía que había liberado muchas sombras, aunque algunas seguirían persistiendo. Mientras mi corazón se llenaba con un eco de esperanza, nunca supe qué sucedería con la casa ni con sus sombras, pero comprendí que algunas preguntas tal vez no deban ser respondidas. En ese instante, decidí dejar el misterio indescifrado, cerrando el diario con suavidad. La lluvia afuera había cesado, y en el aire había una calma que no había sentido antes. Nunca he vuelto a ese vecindario. A veces, escucho el murmullo de la lluvia caer, y me pregunto si Ana finalmente encontró su paz, pero principalmente, trato de no pensar en ello.